Presidente Yamatei desafía críticas de Estados Unidos y asegura nada detendrá la toma de posesión. Senadores de Estados Unidos instan a Yamatei a preservar la democracia en Guatemala. Llaman a garantizar una transición pacífica. OEA actúa ante riesgo de golpe en Guatemala. Visita estratégica encabezada por Luis Almagro y Ronald Sanders tras votación decisiva. Tensión por resultados electorales y acciones del Ministerio Público en el foco internacional. Embajador de Estados Unidos ante la OEA, protagonista en la crisis política de Guatemala, ofrece detalles en exclusiva sobre la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Presidente electo Bernardo Arévalo rechazado en su intento de acceder al expediente de investigación. Juzgado niega acceso al movimiento Semilla. Martes 12 de diciembre del año 2023, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, un día más cargado de mucha información. Guatemala sigue en el centro informativo, no solamente en la región, sino en el mundo. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto. Exactamente, ese es el tema con el que vamos a iniciar hoy las noticias, así que vamos a ellas de inmediato. Hay cada vez más pronunciamientos que piden rechazar las investigaciones de la FECI contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla. 5 senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos publicaron una declaración en la que solicitan el respeto del Estado de Derecho en Guatemala. El anuncio del viernes por parte de los fiscales de despojar al presidente electo de su inmunidad legal y poner en duda su toma de posesión el 14 de enero de 2024 es una amenaza para la democracia de Guatemala, afirma la declaración emitida por los senadores. La nota fue firmada por Ben Cardin, Tim Kaine y Dick Durbin del Partido Demócrata, así como Marco Rubio y Bill Cassidy del Partido Republicano. Rubio es el actual senador por el estado de Florida. En junio de 2022 sostuvo una conversación telefónica con el presidente Yamatei para tratar temas relacionados con la migración y la seguridad regional. En marzo de 2019, Cardin y otros funcionarios estadounidenses firmaron una iniciativa bajo el régimen de la ley Magnitsky para imponer sanciones a los funcionarios que hayan incurrido en corrupción. Ese fue el argumento que la Casa Blanca utilizó para castigar a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, con esta ley a inicios de diciembre. La semana pasada, el senador Tim Kaine encabezó una delegación del Congreso estadounidense que visitó Guatemala para tratar temas relacionados con la preservación de la democracia y las investigaciones del Ministerio Público contra el TSE y Semilla. En ese grupo también estuvo Dick Durbin. En la declaración, los senadores también piden al presidente Yamatei que abogue por que las instituciones guatemaltecas se unan al sector privado y a la sociedad civil para apoyar y respetar una transición pacífica del poder, como se espera en toda democracia. Así dice el comunicado textualmente. El compromiso de mantener el lugar de Guatemala entre la comunidad de naciones democráticas será crucial para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, finaliza la nota. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y luego de permanecer en silencio por varias semanas sobre la crisis política, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se pronunció en sus redes sociales. En este comunicado afirmó que no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos. Mantengo la firme voluntad del gobierno de preponderar el principio republicano de la alternancia en el poder con hechos y acciones concretas, como haber culminado un proceso de transición, expone el mandatario en el mensaje oficial. Además, dijo que algunos integrantes del gobierno de Estados Unidos cometen una manipulación mediática y política en contra de Guatemala. Solicito a miembros de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala. Eso escribió Alejandro Yamatei en su comunicado. La Organización de Estados Americanos emitió una resolución sobre la situación política de Guatemala. Durante la discusión, varios Estados miembros expresaron preocupación por un posible golpe de Estado en el país. Con 29 votos a favor, 1 en contra y una abstención, la OEA determinó que el secretario general Luis Almagro y el presidente Ronald Sanders visiten Guatemala en buenos oficios, invocando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana.
Dicho artículo establece que cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático, después de las visitas, el secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, de ser necesario, adoptará decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática. La resolución se da después de varias sesiones en las que la OEA ha discutido la posibilidad de establecer sanciones por un posible golpe de Estado en el país. Además, el escrito rechaza las acciones del Ministerio Público en las que se solicita que se repitan los resultados electorales y se encomienda a que se realice una reunión de cancilleres para discutir la situación de Guatemala. El intento absurdo de anular los resultados electorales certificados de las elecciones justas, libres, recientes, en un intento de socavar el Estado de Derecho y subvertir la voluntad del pueblo guatemalteco. Sabemos que la soberanía de un Estado es sagrada, pero no es un escudo para evadir las responsabilidades internacionales. Cuando se usa la soberanía para justificar acciones antidemocráticas, no solo se traiciona el espíritu del orden internacional, sino también la confianza del pueblo. El voto en contra fue puesto por el canciller Mario Búcaro, quien aseguró que en Guatemala ha existido un proceso de transición que ha sido transparente y reconocido por la misma OEA. Guatemala está comprometida a dirigirse en absoluto respeto a la Constitución Política de la República, así como los principios democráticos y el derecho internacional. En relación al proyecto de resolución que será puesto a consideración el día de hoy, la delegación de Guatemala participó en la negociación del mismo, no obstante no puede acompañar el mismo, porque invoca el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana cuando de manera voluntaria Guatemala ha invitado a usted, señor presidente, y al secretario general a visitar mi país y constatar de manera congruente lo que hoy está sucediendo en el país. Guatemala ha estado en la mira internacional desde hace más de 2 meses, cuando iniciaron las investigaciones del Ministerio Público. Para el Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Por otra parte, la Unión Europea también discutió este martes la situación política de Guatemala y una vez más, los diputados del Parlamento han mostrado su disposición para establecer sanciones económicas al país. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, indicó que el ente internacional trabaja en la adopción de un marco jurídico para aplicar medidas restrictivas contra los responsables de intentar fraguar un golpe de Estado en Guatemala. El parlamentario señaló que sostuvo un diálogo con el presidente electo Bernardo Arévalo, a quien le había transmitido su apoyo y solidaridad. Asimismo, durante su intervención, aseguró que las acciones realizadas por el Ministerio Público el pasado viernes tenían como fin revocar los resultados electorales basándose en denuncias infundadas de fraude, las cuales, desde la Unión Europea, se consideraban inaceptables. En el diálogo también se puntualizó que la misión de observación electoral de la Unión Europea y otros observadores internacionales no habían encontrado ningún fundamento para las acusaciones emitidas por el Ministerio Público respecto a los comicios, dejando ver la disposición de adoptar medidas restrictivas contra los responsables. Otro de los parlamentarios que se pronunció fue Leopoldo López Gil, quien aseguró que Guatemala ha sufrido violencia y autoritarismo, además de afirmar que las elecciones fueron transparentes, tal y como lo verificó la OEA. La eurodiputada Alicia Holmes calificó las investigaciones del Ministerio Público como la culminación de un plan que se lleva a cabo desde hace meses para un claro golpe de Estado. Y por su parte, la eurodiputada Bilbao Barandica del Partido Nacionalista Vasco afirmó que el intento de revocar los resultados es vergonzoso y que se utiliza de forma ilegal las instituciones del Estado para degradarlas y atentar contra la democracia del país. Además, apoyó la propuesta de sancionar de forma personalizada a los responsables. A pesar de las posturas, el Parlamento no adoptó ninguna resolución respecto a Guatemala. Con información de José Manuel Patzán, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Electoral, el suero que te rehidrata en este fin de año, presenta.
Mire, ayer medios internacionales especializados en finanzas reportaron que la crisis política y electoral provocó la caída de los precios de los bonos de deuda de Guatemala. Pero, ¿qué es un bono y cómo esta baja de precios puede afectar a la ciudadanía? Aquí le dejamos el análisis. Un bono es un certificado que obtienen los inversionistas que deciden prestarle dinero a otra entidad, en este caso un país como Guatemala. Determinan las condiciones en las que esa entidad les devolverá el dinero, por lo que en palabras sencillas son una garantía de pago. Usualmente, las entidades que le prestan fondos a Guatemala venden sus bonos a otras. Esas transacciones conforman el mercado financiero. Ayer, medios internacionales reportaron que entre todos los del mercado, los precios de los bonos guatemaltecos fueron los que más cayeron. Pero los precios cayeron porque la gente que tenía esos papeles de Guatemala piensa que a Guatemala le va a costar más pagar su deuda por la crisis política. Porque con la crisis política, ¿qué pasa? El Banco Mundial ya no te puede financiar, el Banco Interamericano ya no te puede financiar, Estados Unidos te puede imponer sanciones, entonces hay menos remesas, menos capacidad de recaudar IVA. Los precios de los bonos bajan por la crisis, opinan dos expertos, porque los inversionistas intentan venderlos a otras personas que estén dispuestas a asumir un riesgo más alto de que no les paguen de vuelta. La mejor manera de lograrlo, exponen, es bajándoles ese precio. Que en Guatemala el riesgo político no tiene que ver con invasiones o con movimientos socialistas o esas cosas, sino tiene que ver con gobernabilidad. Lo que siempre han temido los bondholders, los bonohabientes, ¿verdad? Los tenedores de bonos y los inversionistas en Guatemala, ha sido que el país se vuelva inmanejable. Los bonos también fijan una tasa de interés que establece la cantidad de dinero adicional que un país debe entregar a quien le prestó fondos, además de devolver el crédito mismo. Cuando el precio de un bono baja, esa tasa sube, pues los inversionistas esperan más dinero por haberse arriesgado a tener un bono de valor bajo. Es este incremento de las tasas de interés de los bonos, apuntan ambos especialistas, el que podría perjudicar a los ciudadanos guatemaltecos si la crisis política continúa. Primero, al restar presupuesto para educación o salud. Tenés un presupuesto público y en lugar de tener más dinero para invertirlo en salud, educación o carreteras o lo que sea, vas a estar invirtiendo más dinero en pagar tu deuda pública. Por la simple razón de que como hay más riesgo, entonces tenés que suben las tasas de interés, entonces hay menos dinero para los beneficios de la gente, ¿verdad? Además, los economistas señalan que la baja de los precios de los bonos podría subir las tasas de interés locales que ofrecen los bancos a los guatemaltecos, a quienes reciben créditos para comprar una casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las entidades extranjeras que le prestan dinero a esos bancos locales dan tasas de interés que se suelen basar en las que tienen los bonos en el mercado financiero. Cuando suben las tasas internacionales y encima suben las tasas de país, los bancos empiezan a prestar afuera a tasas más altas y entonces, no de forma inmediata ni de forma directa, pero de forma indirecta y eventualmente puede ser muy rápido, puede ser más lento, tienen que ajustar sus tasas. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y hablando de bonos, 2 días después de que se diera la crisis de los bonos, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el que indican que los mercados financieros resultan ser bastante volátiles y las variaciones responden a condiciones de mercado en general y otras particularidades de cada país. Agregan que al observar el principal indicador de riesgo país utilizado para mercado de bonos de países emergentes, que mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, al 11 de diciembre ha mostrado una tendencia al alza al ubicarse en 2.69 puntos porcentuales, pero se mantiene por debajo del ENVI global de 3.33 puntos porcentuales y el ENVI latino de 3.79 puntos porcentuales. Estas variaciones pueden explicarse porque los inversionistas perciben un mayor riesgo en los últimos días, aumentando la tasa de interés. El comunicado continúa diciendo que si bien al inicio de la jornada del pasado lunes, el precio de los eurobonos colocados por Guatemala cayó cerca de 1.9 centavos por dólar. Al final del día, el precio del eurobono empezó a mostrar una recuperación, destacando con ello cómo los mercados se ven influenciados temporalmente por noticias que, en la mayoría de casos, sobreponderan efectos ajenos a fundamentos económicos o financieros. El
Electroral, el suero que te rehidrata en este fin de año, presentó. Bueno, y más noticias. El presidente electo Bernardo Arévalo acudió al juzgado séptimo pluripersonal de la Torre de Tribunales para solicitar acceso al expediente de la investigación en contra del partido Movimiento Semilla. El juzgado negó la solicitud. Freddy Orellana es el juez séptimo penal y, según integrantes del movimiento Semilla, ha puesto diversas excusas para evitar que el partido tenga acceso al expediente de la investigación que lidera la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Por esta investigación, el partido se encuentra suspendido en su personalidad jurídica desde el pasado 1 de noviembre. Además, se ha solicitado retirar la inmunidad de Bernardo Arévalo, así como la de algunos diputados de la agrupación política. Y el propio jefe de la FESI solicitó públicamente que se anularan las recientes elecciones generales. La llegada del presidente electo al juzgado estaba programada para las 8:30 de la mañana de este martes, pero minutos antes el propio juzgado ordenó que se instalaran bandas de seguridad en la entrada para evitar el acceso a la prensa. En total, el partido ha solicitado 33 veces acceso al expediente en el Ministerio Público y 15 veces en el juzgado, según indicó Arévalo. Y bueno, que vaya solo una persona. Vamos a tener que hacer eso, pero que se haga constar que no se después. Bueno, hacemos constar que se nos volvió a negar el día de hoy el acceso por una cuestión formal, porque había 3 de las partes y solo quieren dárselo a una. Bueno, ahorita vamos a volver a regresar, pero eso solo evidencia, con excusas absurdas como esta, van 33 veces en el Ministerio Público y 15 veces en los tribunales que se nos niega el acceso a la carpeta donde están las acusaciones espurias y fabricadas que el Ministerio Público está haciendo. El partido planteó una inconstitucionalidad que fue dada con lugar para que el juez Freddy Orellana nuevamente conozca un recurso con el que el movimiento Semilla pretende conocer los detalles de la investigación. Hoy vence el plazo para que el juzgador dé una respuesta. Y si no resuelve hoy, está incumpliendo con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad, que le dio los plazos establecidos en la Ley de Amparo. Así que esperamos que mañana mismo nos esté notificando sobre esta inconstitucionalidad en caso concreto, donde tenemos claro que el juez Freddy Orellana, que ha estado actuando en contubernio con el Ministerio Público, nos va a resolver desfavorablemente la inconstitucionalidad. De este expediente fue entregado una copia al Tribunal Supremo Electoral este lunes para que los magistrados analicen su contenido y ordenen lo que consideren según su competencia. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Vamos a cambiar de tema porque Fundabiem, una organización que brinda terapias a personas con discapacidad en todo el país, alertó que el aporte millonario anual que le da el Ministerio de Salud para funcionar quedó excluido del presupuesto público aprobado por el Congreso en el pasado mes de noviembre. Para Fundabiem, la eliminación de su aporte de 14 millones de quetzales en el decreto del presupuesto de 2024 impediría que pueda atender a los pacientes con discapacidad que los hospitales del sector público les refiere cada año. Nosotros hemos representado el apoyo a la rehabilitación de las personas con discapacidad desde hace más de 35 años. Al quedarse esa partida sin recibirse, estamos con el problema de no poder atender a todas las personas con discapacidad que necesitan terapias y que son referidas de todo el sistema de salud a nivel nacional. Según registros de Fundabiem, unas 1.800 personas con discapacidad que vienen de la red de salud estatal acuden cada mes de enero a noviembre a las 21 sedes de la fundación en todo el país. A criterio del Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, CONADI, los diputados que aprobaron el presupuesto incluso podrían haber cometido el delito de discriminación al eliminar el aporte monetario de Fundabiem. Tenemos que entender toda Guatemala que la discapacidad ya no es que yo ande en silla de ruedas, o que alguien utilice muletas, o que alguien utilice un bastón. No, señores. La discapacidad nace de la interacción entre una persona con deficiencias y las barreras físicas y actitudinales. En este caso, es una barrera actitudinal la que están haciendo los señores diputados en el Congreso de la República. Y por tal razón, a ellos también se les puede aplicar personalmente este artículo.
El acuerdo entre el Ministerio de Salud y Fundaviem se remonta a 2011. Desde ese año, la cartera le otorga unos 12 millones de quetzales anualmente a la fundación que no pueden ser utilizados para los pacientes que buscan terapias de forma privada. Según las últimas estadísticas oficiales, en Guatemala alrededor del 10% de la población tiene alguna discapacidad. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Mucha atención porque cada vez se faltan menos días para la toma de posesión de Bernardo Arévalo. El periodista Carlos Kestler está en exclusiva con Frank Mora. Él es embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, quien ha desempeñado un importante papel en la crisis política de Guatemala. Carlos, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Y sí, aquí con nosotros en este momento está Frank Mora. Él es el embajador de los Estados Unidos de América ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y entremos de lleno a la conversación. Hoy la OEA aprobó una resolución en la que pide, en palabras sencillas, el consentimiento del gobierno de Guatemala para que representantes de la OEA puedan efectuar una nueva visita a nuestro país en medio de la crisis política. Mi pregunta inicial es: ¿qué importancia tiene esta nueva visita, tomando en cuenta que el secretario Luis Almagro pues ya ha venido en otras ocasiones al país? ¿Qué tiene de nuevo esto? Pues buenas noches y gracias por la invitación. Esto tiene algo de nuevo en el sentido que la idea es que vayan un grupo pequeño de embajadores ante la OEA para una visita por parte del Consejo Permanente, representando al Consejo Permanente, una visita a Guatemala. Esperemos que Guatemala, el gobierno, acepte la oportunidad y que nos invite a este grupo de embajadores. Y la idea es que este grupo de embajadores, además del importante esfuerzo que está haciendo el secretario general y su misión, que estos embajadores de muy cerca hablen con sectores de la sociedad civil, con el gobierno, con una variedad de sectores de la sociedad guatemalteca, el sector privado, por ejemplo, para tener más información, para poder tener una conversación sobre lo que realmente nos preocupa a nosotros en el Consejo Permanente y que está reflejado en la resolución que se aprobó hoy. Usted dice tener más información. Ciertamente hasta ahora pues varios estarían de acuerdo en que hay bastante información sobre la mesa. ¿Qué dudas tienen ustedes todavía pendientes que necesitan aclarar y por eso necesitan hacer esta visita? Bueno, conocemos bastante lo que está ocurriendo en Guatemala, pero no hay nada mejor que tener una conversación directa, honesta, con diferentes grupos dentro de Guatemala, incluyendo el gobierno guatemalteco, el sector privado, etc. Así que sí es para oírlos, sus perspectivas, sus inquietudes, etc. Y creo que esa conversación directa, honesta, franca, donde todos podemos expresar nuestras inquietudes y recibir información que quizás no la tengamos de algunos grupos dentro de Guatemala. Entiendo, y podemos retomar las noticias que surgieron hoy, y como usted sabrá, hoy un grupo de senadores emitieron una declaración, senadores tanto del Partido Republicano como el Demócrata de Estados Unidos, en donde piden el respeto al Estado de Derecho y condenan las investigaciones del Ministerio Público. Le quería preguntar a usted como funcionario estadounidense, ¿cómo deberían interpretar las autoridades del Ministerio Público y otros actores que ustedes consideren antidemocráticos el hecho de que esta declaración sea firmada por los dos partidos de Estados Unidos y no solo los demócratas que están de turno? Así es una declaración hecha bipartidista por senadores de los dos partidos, incluyendo senadores muy importantes. Y esto demuestra que la política de Estados Unidos no es simplemente una política, una posición del presidente Biden o de la administración Biden, sino realmente existe un consenso en el gobierno y en el Estado de Estados Unidos que ven con preocupación lo que está ocurriendo y que estamos todos, republicanos, demócratas, el Congreso, el Ejecutivo, etcétera, la sociedad civil, realmente preocupados por los acontecimientos en Guatemala. Y hoy, durante la reunión del Consejo Permanente, 29 miembros, o sea, los 29 gobiernos se expresaron contundentemente en expresando su preocupación con los intentos de socavar el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala.
el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala. Y justo esos fueron los temas, señor embajador, que también tocó el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei en un pronunciamiento que él también emitió hoy. Y algo que destaca es que él señala que algunos miembros del gobierno de Estados Unidos pues han emprendido una persecución o una campaña política pues para ingerir en los asuntos internos de Guatemala, e incluso le pide a las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos que llame al Departamento de Estado para que rinda cuenta sobre ese comportamiento. Y le quería preguntar a usted qué reacción tienen al respecto sobre esa postura de Yamatei. Primero es que ya, como acabamos de hablar, el Congreso se ha pronunciado. Reitero que es una posición bipartidista, republicanos y demócratas que han expresado su preocupación con el tema del Estado de Derecho, la transición de mando al presidente electo. Además de eso, esto no es una posición solo de Estados Unidos. O sea, reitero que la comunidad internacional, 29 gobiernos en América Latina y el Caribe, hoy, y en veces anteriores, pero hoy expresaron claramente, no solo en la resolución, pero deben de leer las intervenciones de las varias delegaciones, que realmente fueron muy claras, muy precisas, muy contundentes en cuanto a sus preocupaciones y la importancia de defender y proteger la voluntad del pueblo de Guatemala. Para nosotros, y cuando digo nosotros, no solo Estados Unidos, pero la OEA, el tema aquí es defender la institucionalidad democrática de todos los países, incluyendo Estados Unidos. En este caso hay una situación de crisis en Guatemala y estamos preocupados y enfocándonos en ese tema, pero esto no es un tema simple de Guatemala. La OEA se ha expresado claramente, por ejemplo, en Nicaragua, y ha tenido resoluciones y ha expresado las mismas inquietudes y preocupaciones con el Estado de Derecho y la falta de democracia en Nicaragua. Esto es parte de lo que hacemos nosotros en la OEA y es defender consistente con la Carta Democrática Interamericana, del cual todos somos miembros y firmamos, de hay que defender la democracia no solo en Guatemala, pero defender la democracia en toda la región, incluyendo en los Estados Unidos. Usted menciona muy bien la Carta Democrática, que es esta declaración que, como usted decía, los países miembros de la OEA firman y en la que se comprometen a preservar las condiciones democráticas de los países. Evidentemente, para ustedes esto viene en un proceso de degradación en el caso de Guatemala. ¿Qué tan cerca estamos para que desde la OEA se invoque la Carta Democrática para, por ejemplo, suspender o expulsar a Guatemala de la organización? Mira, no voy a especular. Yo no hablo en nombre de la OEA. Yo hablo en nombre de los Estados Unidos ante la OEA. Y no voy a especular en cuanto a lo que podría ocurrir en Guatemala en el futuro o qué sería la reacción por parte de la OEA. Nosotros estamos enfocados en lo que está ocurriendo en este momento y reaccionando a los acontecimientos dentro de Guatemala, que es de gran preocupación, como dije anteriormente, de muchos países, muchos gobiernos de la América Latina y el Caribe, incluyendo, te digo, como dije, los 29 que aprobaron la resolución de hoy. Le hago una consulta desde su posición como funcionario estadounidense y retomando también el comunicado que hoy el presidente Yamatei difundió en su perfil oficial de redes sociales. Él al final, justo en la línea con la que cierra, él afirma que no hay ninguna acción que pueda impedir que las autoridades electas asuman el 14 de enero de 2024. ¿Estados Unidos hoy por hoy confía en esa aseveración del presidente Yamatei? Mira, nosotros seguimos las acciones que ha tomado el Ministerio Público y otras entidades en Guatemala. A eso es lo que está la OEA respondiendo y el gobierno de Estados Unidos respondiendo a estos intentos por parte del Ministerio Público de socavar la voluntad y la soberanía del voto, de lo que, como la manera que se expresó el pueblo guatemalteco. Eso no lo digo yo solo, lo dice 29 gobiernos que se expresaron muy claramente. A eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo a la expresión, por lo menos, de anular las elecciones, como vimos recientemente el Ministerio Público,
el arresto, la judicialización de la política. A eso está reaccionando la OEA, independientemente de lo que dijo el presidente hoy día. Claro, sí, ustedes se refieren a las acciones del Ministerio Público, pero si analizamos el actuar del presidente Giammattei, él tampoco ha salido a condenar en público las investigaciones de la Fiscalía, que según al menos el fiscal Curruchiche, con eso deberían quedar anuladas las elecciones. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿está Giammattei jugando un papel alineado a la posición de Estados Unidos, honesto para condenar las acciones del Ministerio Público como ustedes sí lo hacen? Como diplomático no me corresponde a darle explicación o a tratar de interpretar lo que está haciendo o lo que dice el presidente. El presidente habla muy claro, lo dijo en su documento. No voy a hacer comentarios, no me corresponde a mí a reaccionar a la carta o el comunicado que publicó el presidente hoy. Entiendo. Y sigamos avanzando con otro tema de política del Departamento de Estado. Hemos visto ya a lo largo de estos meses, después de las elecciones, sanciones a personas individuales. Ayer, por ejemplo, como una buena parte de la población ya se habrá enterado, Estados Unidos anuncia el retiro de visas de de casi 300 guatemaltecos, incluyendo a 100 diputados, representantes del sector privado. Le quería preguntar, señor embajador, desde el Departamento de Estado, ¿se ha contemplado una sanción de carácter comercial para Guatemala, pero como país, no dirigida necesariamente a personas en concreto? Me disculpa, yo no es que no quiero responder a su pregunta, pero eso son especular de lo que podríamos hacer en el futuro. No nos corresponde a nosotros, cuando tenemos debates internos, hablar de esto públicamente con los medios o públicamente en cualquier sitio. Así que nosotros siempre en Estados Unidos, el gobierno es un proceso interagencial donde se discuten posibilidades de política en todos los temas, no solo en Guatemala, y nosotros preferimos no hablar en público de lo que se estamos discutiendo dentro del gobierno hasta que se decida, hasta que el presidente decida que esta es la medida de tomar. Así que perdóname que no le respondo a la pregunta, pero un poco de cómo nuestro sistema funciona y reservamos a comentar públicamente antes que una decisión se tome. Entiendo su postura como diplomático, pero también desde esa visión como representante de Estados Unidos en la OEA, ¿usted cuál diría que es el escenario que le depararía a Guatemala si efectivamente el 14 de enero de 2024 Bernardo Arévalo no asume la presidencia? Yo creo que todo lo que queremos en la OEA, todos los miembros, los 29 por lo menos, y por supuesto el secretario general de la OEA, lo que quiere es que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco y que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome mando del país como presidente de la República. Eso es el objetivo, y que se mantenga el Estado de Derecho, por supuesto, y la democracia. En Guatemala, y reitero, en todos los países del hemisferio, esa es la meta, ese es el objetivo de todos los gobiernos. Lo expresaron hoy día durante sus intervenciones. Creo que sería realmente trágico si al señor Bernardo Arévalo se le niega la oportunidad expresada por el pueblo guatemalteco de tomar mando del país como presidente de la República. Bien, gracias, señor embajador. Trágico, esa es la palabra que usted elige para describir el escenario en el que Guatemala pues caería si no asume Arévalo el 14 de enero. Con esto lo vamos a dejar. Muchas gracias aquí por estar con nosotros en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Le agradecemos muchísimo, señor embajador. Buenas noches. Buenas noches y gracias. El supuesto narcotraficante Max Henry Mérida Mazariegos, alias El Enche, fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos para ser extraditado a ese país por ser requerido para comparecer a juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida. El criminal fue capturado en junio del 2023 tras una investigación que identificó a un grupo de traficantes de drogas guatemaltecos, los cuales desarrollaron fuentes de suministro en Colombia y actuaron como inversionistas e intermediarios entre grandes compradores de cocaína. La investigación reveló que desde enero del 2005 hasta diciembre del 2021, Mérida Mazariegos operó como comprador y vendedor de cargamentos de cocaína que se enviaban desde Colombia hacia Centroamérica y México, finalmente importados ilegalmente hacia los Estados Unidos.
Bueno, María Luisa, vamos a cambiar completamente del tema para poder darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Y eso quiere decir, usted ya lo sabe, que es momento de que hablemos de dinero. Tropigas, el gas de los Chapines, presenta. María Luisa, Alberto, qué gusto acompañarles en esta emisión. Quiero contarles que representantes de la Dirección de Obras Municipales de El Salvador estuvieron en Guatemala para invitar a empresas nacionales a participar en los procesos de licitación internacional para la construcción y supervisión en diversas obras en el país vecino. El monto de las inversiones es de 380 millones de dólares, unos 2.964 millones de quetzales, y un tramo ya está en curso, pero para el otro se espera concluir las adjudicaciones en el primer semestre del próximo año, para edificaciones que van desde 60,000 dólares hasta los 10 millones de dólares. Las obras forman parte de programas económicos locales del Banco Mundial y del BID. El objetivo es mejorar las ofertas técnicas y económicas de manera que la industria de la construcción muestre mayor competitividad en los eventos de licitación, ofreciendo mayor calidad en el menor tiempo posible. Y en otros temas quiero contarle que la Superintendencia de Administración Tributaria presentó hoy los nuevos servicios que los contribuyentes guatemaltecos tendrán en la APP-FEL. Uno de ellos es la solicitud de reversión de la anulación de documentos tributarios electrónicos. El superintendente Marco Livio Díaz dio a conocer este martes las innovaciones que la SAT ha implementado en la APP-FEL, que facilitan la emisión de documentos electrónicos y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes que utilizan la aplicación, que son más de 500,000 de personas. Ahora vamos a hablar de los nuevos servicios. En primer lugar, el formato de factura tipo ticket con personalización de logotipo y mensajes. Esto es una excelente innovación de que los negocios ya le puedan poner el logotipo o un mensaje al final del ticket como propaganda o lo que ellos quieran resaltar de los bienes o servicios que venden. Otra innovación es el llenado automático de los datos de factura electrónica para la emisión de documentos tributarios electrónicos, como la nota de crédito y débito, la constancia de adquisición de insumos y servicios y la constancia de exención del IVA. Y también estamos incorporando el servicio de reversión de anulación de documentos de tributarios electrónicos. Es decir, si por algún error yo anulé un documento, me equivoqué, que no era el documento, lo puedo poner en vigencia en forma automática desde la APP-FEL. Antes eso solo se podía hacer desde la agencia virtual. El superintendente informó que pronto innovarán con el llenado del formulario de Declaraguate, que se podrá hacer también en la APP-FEL. Esto es para quienes están en los regímenes de pequeño contribuyente, especial de contribuyente agropecuario, electrónico de pequeño contribuyente y electrónico especial de contribuyente agropecuario. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y hoy en Hablemos de Dinero tocaremos el tema del síndrome de Blancanieves y cómo afecta a los jefes. Lo haremos dividiendo los comportamientos en 3 personajes. La bruja es el reflejo de un liderazgo tóxico, donde una persona en una posición de autoridad trata de manera abusiva o despectiva a sus subordinados. Este comportamiento puede generar un ambiente laboral negativo. La reina representa una actitud de control o superioridad hacia los compañeros de nivel jerárquico similar. Esta dinámica puede dificultar la colaboración y la toma de decisiones conjuntas. El siguiente es Blancanieves. Esta actitud se caracteriza por un comportamiento complaciente, donde la persona muestra una sumisión exagerada, evita cuestionar o discrepar y busca la aprobación y el favor de aquellos en posiciones de autoridad. Analice estos comportamientos e identifique si su jefe es de alguna de estas 3 maneras o incluso usted. Nos vemos mañana con más. Buenas noches. En noticias de la temporada, guatemaltecos acudieron al santuario de Guadalupe desde horas de la mañana para participar en las diferentes actividades en honor a la festividad mariana de la Virgen de Guadalupe, celebrada cada 12 de diciembre. Devotos también acompañaron el cortejo procesional que recorrió las calles del centro histórico. Como cada 12 de diciembre, cientos de guatemaltecos se dieron cita en el santuario de Guadalupe para participar en las actividades en honor a la Virgen María en su advocación de Guadalupe. El ingreso al templo se vio abarrotado desde tempranas horas por cientos de familias, quienes llevaron a los niños vestidos con trajes regionales, tradición católica que se hace para recibir bendiciones y encomendar a la Virgen la vida de los niños. Pues como católica, pues ella es amor ante todo. Es por eso que lo vestía él cuando estaba pequeño, la he visto ahora a mi nena también.
Pues, ¿qué le puedo decir? La Virgen ha hecho muchos milagros en mi vida, al igual que en la vida de mis hijos. Ahí sí que uno viene no tanto por tradición, al menos de mi parte, no tanto por tradición, sino que por amor y fe a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Porque es muy milagrosa, traigo a mis nietos, porque hoy, gracias a Dios, se cumplen 7 años de mi hija, de mi nietecita, perdón, que le he traído aquí, y 7 años que me ha dado, pues, la vida de ella, y que me cuide siempre a mis nietecitos, y el otro año estaré primeramente Dios por acá. La historia cuenta que en el año 1531 la Virgen se le apareció a San Juan Diego, encargado de llevar el mensaje de que se le construyera un templo en el Cerro del Tepeyac. La devoción a la Virgen de Guadalupe pasa de generación en generación, y este día fue evidente la cercanía que sienten las personas con la imagen. Quienes visitan a la Virgen realizan una oración en agradecimiento por las bendiciones recibidas, por interceder en una situación difícil y también para dejarle una promesa que se cumple con el paso del tiempo. Pues nace desde mi abuelita, que ella me ponía las mañanitas de la Virgen de Guadalupe en la tele, y ahí empezó mi devoción poco a poco, más que por primera vez pude venir a cargar a la Virgen aquí del santuario. Ya el día de hoy cumplió 10 años cargándola, y le prometí bastante el día que estaba esperando que naciera mi nena, y una de esas promesas fue ponerle Guadalupe a mi hija. La devoción para mí es muy especial. Le cuento, yo nací también un 12 de diciembre, mi señor padre también nació un 12 de diciembre, por eso estoy acá. Año con año yo acostumbro también darle mis cantos a ella. Yo soy de Sanarate, El Progreso, y desde allá vengo, ¿verdad?, a visitarla con mucho amor, con mucha devoción, y en este año especialmente porque ella intercedió por mí, porque me hicieron una operación muy grande, de acá hasta abajo. Tenía 3 tumores, ¿verdad? 32 libras encima de lo que no era mío, y ella intercedió por mí. Y si ustedes, señores que nos miran a través de las cámaras, no creen en milagros en este tiempo, sí existen. A las 15 horas dio inicio el recorrido del cortejo procesional de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas y patrona de México. Salió del templo acompañado de cientos de devotos al ritmo de sones y alabados, juegos pirotécnicos y hasta la quema de un torito de fuego. El anda procesional recorrió las calles del centro histórico hasta llegar a Catedral Metropolitana, donde se ofició una Eucaristía. Luego de un recorrido de más de 10 horas, el cortejo retornará a su templo. Con imágenes de Byron Baiza y Michelle Velázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. La procesión de la Virgen de Guadalupe salió, como ya es tradición, a las 14 horas de la Catedral de Escuintla. Feligreses esperaban con júbilo la salida de la imagen milagrosa, que a su paso era recibida con juegos pirotécnicos y cuetillos, llevando el mensaje de paz y esperanza a los escuintlecos. Pedimos hoy a la Virgen de Guadalupe, bendiga a todo nuestro pueblo y a toda Guatemala, que así como ella vino a defender los derechos de la gente nativa de nuestro continente, así con la bendición de ella podamos todos procurar de promover siempre la dignidad de toda persona. Por intercesión de ella se alcance la verdadera justicia por el bien de todos los habitantes de nuestros pueblos. El anda de la Virgen de Guadalupe fue acompañada por fieles católicos que todos los años la acompañan en su recorrido por toda Escuintla, instando a otros a no perder la fe. Participamos todos los años y todo, ¿va? Y también se lo agradezco a todos los hermanos de la iglesia, que a mí me gustó tanto estar en la iglesia. Siempre buscamos las cosas de Dios, ¿verdad? Ajá. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿va? De que sacan todos los años, ¿va? Ajá. Y también que toda la gente nos acompaña para estas fechas. También todo el tiempo estamos con la Virgen de Guadalupe y nunca lo dejamos. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y fieles católicos de Escuintla participaron hoy en las actividades organizadas para venerar a la Virgen de Guadalupe en el Parque Central de la localidad. Allí fueron colocados altares para llevar a cabo la tradicional fotografía de niños vestidos con trajes típicos, mientras los adultos esperaban la salida de la procesión de la Guadalupana. En otro reporte, en el caserío Sepur, en Sayaché, en Petén, una serpiente mordió a una persona en la pierna izquierda. La emergencia fue cubierta por bomberos municipales departamentales, quienes lo identificaron
identificaron como Jeniner Fabián Coy, más de 15 años. El reporte nos detalla la especie de la culebra y si es venenosa o no. Luego de estabilizarlo, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Distrital de Sayaché.